Oksejpa tlanextili nokniuan nikan oksejpa temechtlahtoltia, temechtlahtoltis nochimej uan akanon techkakej nikan ipan in tlaltikpak, ipan nochi in tlaltin kampa notlahtoua in totlahtol. Aman temechtlahtoltis se tlamachilistli on tetzauitl tlahtoua niman aman kinekej mechiltis ika in tlahtoli itoka tlamatini. Nipeua. Tetzauitl tlahtoua. Onikis ipan kaltlayekanki niman ninejnemia nochan. Ipan ohtli onikitak se tekolotzin nohtilanaya ouetz itech tepantli. Oninomatioti niman oninnemili nikuikas ne nochan nipahtis. Onikasik, onikuikak niman onitsau ipan tlakotl kajli. Ijkon onikochito, oninotekato, niman ipan se tepantzi onikochia. Uak achi yotlanes onikak ika ipan nokal tlamoyoni. Onikis niman melauak. Onikitak ika miyekej tetekolomej kiltzopiniayaj on tlakotl kajli. Okixotonihkej. Okikixtiko ikniu. Nochimej oyahkih, opatlankih. Notekolotzin oya. Niman nejua onimik. Nikan nese on tlahtoli ika tla tikajsi tekolotl, miki kexchiano. Buenos días a todos quienes hablan el náhuatl en este país y en otros lugares que nos escuchan. Hoy toca hablar de un animal sabio y también Tetzahuitl habla hoy. Bienvenidos, y este es el relato número 3 y dice lo siguiente. El sabio. Salí de la comisaría y caminaba hacia mi casa. En el trayecto encontré a un tecolote. Estaba inconsciente porque se había golpeado contra la pared. Me encorvé y pensé, lo llevaré a mi casa para curarlo. Lo agarré, lo llevé y lo encerré en una jaula. Fui a acostarme para dormir y después de unos minutos escuché un ruido tumultuoso. Salí para ver qué era y mi sorpresa fue ver una cantidad de tecolotes sobre mi casa. Algunos estaban rompiendo el tejido de la jaula. Pensé, vinieron a traer a su hermano. Y al deshacer la jaula, se fueron, volaron. Se fue mi tecolotito. Después de unos días, morí. Aquí nace la frase de que el que abraza tecolote, cristiano muere. Muchas gracias y buenos días.